época estival, ya sea los momentos en donde uno empieza a ver sus vacaciones, muchos viajes tal vez fuera de Chile. Pero ¿qué pasa si tienes una medida cautelar como por ejemplo una orden de arraigo nacional por un no pago de pensiones de alimentos o por un proceso penal y no puedes salir del país? De eso conversamos hoy aquí en El Abogado. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y vamos a recibir con este aplauso a Saba Chaguán de defensavíctima.cl y también a mi querida Begoña Faría de defensafamilias.cl. La Bego sacó más aplausos que tú. Yo hasta mirarla. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Qué Bien, linda su corbata? ¿Le gusta? ¿Qué tiene? Como unos candados. Unos candados, sí, pero abiertos. Abierto. Me gusta esta época porque estamos en el estío. Estío, ¿no es cierto? ¿Y usted, Bego, cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Todo el día Sabas habla con estas palabras? Todo el día es así. Sí, el problema de que es como el doctor Campuzano en una versión más renovada. Sí. El problema es que uno se escucha la palabra, la entiende y a los 10 minutos se lo olvida. Se lo olvida, sí. Y nos hace sentir a todos un poquito ignorantes, ¿verdad? Pero de repente yo me tiro una y lo dejo ahí. No es la idea, yo lo hago para... Sabemos, con un afán de educar. Para aliviar el ambiente, sin desperfilarse, pero aliviar el ambiente. Medida cautelar, orden de arraigo nacional. ¿Qué significa eso? Que no puede salir del país. ¿Por qué? Porque se lo está prohibido. O sea, cuando usted vaya a estar ahí en Policía Internacional, diga, señor, usted, señorita, usted no puede salir del país. Como por ejemplo, una medida cautelar puede ser por el no pago de la pensión, que lo hemos estado conversando con Begoña en algunas otras ocasiones y lo vamos a conversar y a reafirmar hoy día. Y también por un proceso penal. Es así de simple, tú vas en Policía Internacional, te detienen, no puedes salir del país. No te detienen. Te impiden te impiden la salida. Eso no, que en el procedimiento penal antiguo te detenían. No, me refiero a te detienen el paso. Sí, te impiden el paso. Te impiden el paso, eso quería decir. Muy bien, ve que la palabra es precisa, está muy bien. Ahora, un alcance, porque ocurre que si pero no te has detenido. Esto proviene de una orden emanada de un tribunal de familia, generalmente el arraigo viene acompañado de la orden de arresto nocturno. Porque cuando uno debe pensión de alimentos, se efectúa una liquidación y estamos en condiciones de pedir esta medida cautelar, generalmente el tribunal decreta un arresto nocturno por 15 días y el arraigo nacional. ¿Solo por esos 15 días o por más tiempo? Se puede decretar después por otro periodo igual de 15 días, pero ese es lo que se decreta. Entonces se decreta, por ejemplo, en contra de una persona, arresto nocturno por 15 días y arraigo nacional. Si esa persona intenta cruzar, como bien dice Sabas, le van a prohibir la salida del país, pero si va asociado además el arresto nocturno, lo van a detener para notificarlo de esta resolución, porque tiene la obligación la Policía de Investigaciones de notificarle la orden del tribunal e informarle que tiene que ese día, en la noche, presentarse al recinto que corresponde para dar inicio al cumplimiento del arresto. Ya, pero entiendo si ese es el primer día o puede que sea el tercer día. No, porque nunca tú ya se enteró. No, porque estamos hablando de una orden que ya emanó de un tribunal y que se ordenó su notificación. Entonces esa persona está en un estado de incumplimiento frente a esta orden. Perfecto. Esa es la hipótesis. Perfecto. Ahora para complejizarlo más, aunque puede ser redundante, también podría que la misma situación se plantee en materia penal, que tenga un arresto nocturno y la prohibición de salir del país. ¿Por qué? Porque puede haber estado en prisión preventiva y le cambiaron las medidas cautelares por arresto nocturno y prohibición de salir del país. Entonces el tipo puede que esté de día y trate de salir del país. ¿Me explico? Pero entonces, ¿solo la noche? No. El arresto nocturno es desde las 10 de la noche. No, sí, pero la notificación que dices tú que lo van a detener para notificarlo puede ser a las 4 de la tarde. Puede ser a cualquier hora. Sí, claro, pero es que son dos cosas distintas. Claro, uno es penal y lo otro es familiar. Sí, porque en el penal también existe el arresto domiciliario total. Total. Él está hablando solo quizás del nocturno, que es una posibilidad. Ahora, una persona que tiene orden de arraigo, ¿la sabe desde el momento en que la tiene, por ejemplo, en un proceso penal? En un proceso penal necesariamente tiene que saberla desde que la tiene, porque se decreta en una audiencia. Una audiencia, claro. Y en la audiencia tiene que estar la persona a la que le decretaron el arraigo. ¿Y el arraigo por cuánto tiempo se da, más o menos? No tiene un plazo fijo, porque a diferencia de familia, las medidas cautelares personales, que lo podemos explicar después, que son las que buscan, para simplificarlo, asegurar la persona del imputado, o sea, que comparezca los actos del procedimiento, ¿no es cierto? O que no atente contra la víctima, o que no destruya evidencia de la investigación, o que no se fugue. Se dictan normalmente durante el tiempo que dura la etapa de investigación, o eventualmente durante el tiempo que dura el juicio oral. Y eso puede que el juez fije un plazo de investigación de 120 días, o que esté en la investigación durante 2 años, pero siempre se puede revisar.
Si cambian los antecedentes, se puede pedir que se rebaje la medida cautelar, o si se agravan los antecedentes, el fiscal o el querellante podría pedir que se agrave también la medida cautelar. Claro. Por ejemplo, se le descubre otro delito. Ya, pero en el juicio se dice orden de arraigo nacional, inmediatamente Policía Internacional está en línea. Claro. No están en línea, pero sí están en línea. O sea, lo que pasa es que están en línea Policía de Investigaciones y las fronteras. Pero hay ciertas fronteras que están a cargo de Carabineros. Estoy pensando en el paso que hay en Tierra del Fuego, por ejemplo, que se me olvidó el nombre ahora, no me acuerdo si era San Esteban o San Sebastián, en Tierra del Fuego, para pasar a la Patagonia Argentina, que no está en línea necesariamente, pero se le manda un oficio y llega al día siguiente. Ahora, en el caso de familia, pensando en el plazo que tú preguntas, y a diferencia del proceso penal, aquí es una medida que busca obligar al demandado o al deudor a cumplir con el pago. Claro. Entonces la lógica es apremiarte y buscar una forma de que tú te sientas presionado y efectivamente cumplas con el pago de esta deuda. Entonces no se decreta bajo un plazo, sino que la lógica es que mientras no se cumpla con esta obligación y en tanto el deudor no pague, se mantiene esa orden. Pero por 15 días y de ahí que no, el arresto nocturno es por 15 días. El arraigo nacional no va con plazo. La resolución generalmente dice se decreta como medida cautelar el arresto nocturno por 15 días, oficios a la Policía de Investigaciones para que el informe y se decreta además el arraigo nacional. Notifíquese. No tiene la temporalidad de 15 días, porque en definitiva lo que se busca es que esta persona no salga del territorio nacional y con eso busque eludir el pago de esta deuda. Tengo dos dudas. Una, en el caso del lado de familia, ¿solo se extingue la orden de arraigo pagando la pensión? Claro, ahora puede ser que tú pagues el total o puede que llegues a un acuerdo, un convenio de pago con la persona que está solicitando esta liquidación y se puede fraccionar incluso en cuotas. Y ahí el tribunal va a tener por aprobado este acuerdo y va a alzar en definitiva estas medidas cautelares y dejar sin efecto el arraigo. Va a alzar la medida cautelar de orden de arraigo nacional. ¿Ve qué tal mi vocabulario? ¿Cómo voy mejorando? ¿Qué pasa si logra ir a Tierra del Fuego y cruza por ahí, por San Esteban o por San Sebastián? ¿Yo puedo pedir la extraditación? ¿O depende del delito? Extradición. ¿Y qué dije yo? Extraditación. ¿Y cómo es? Extradición. ¿Y qué dije? Extraditación. ¿Se puede pedir la extradición? Es que ya ve mucha serie extranjera. Sí, creo que en alguna parte se dice extraditación, ¿eh? Sí, yo creo que sí. ¿Ve? Era pasarse la sopa. No, si no, yo me equivoqué, señora, si no soy tan... No, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Se puede pedir? Depende del proceso, del caso no por la violación del arraigo. Ah, ya. No, porque eso por el delito, en el fondo. Por el delito, sí. Si está con arraigo porque es una persona que está imputada por lavado de dinero, por ejemplo, o está imputada por una estafa a 5.000 personas, se podría pedir eventualmente la extradición, sin duda. Es más, la persona que tiene un arraigo, salvo muy contadas excepciones que la jurisprudencia es absolutamente minoritaria, digamos que en casi el 100% de los casos en el procedimiento penal chileno en que haya arraigo, ocurre que ya la persona está formalizada, ya se formalizó la investigación contra ella. Entonces se podría pedir la extradición. ¿Es a cualquier país? A cualquier país se le puede pedir, pero hay países que no extraditan a sus connacionales o también dificultan la extradición. Por ejemplo, es sabido que Japón y Alemania no extraditan a los alemanes o a los japoneses. ¿Se acuerdan de Fujimori? Fujimori fue extraditado al Perú desde Chile, porque se vino a Chile, pero desde Japón no iba a ir al Perú. Y ¿Aplica como ejemplo Chang, que está en Malta? No, porque Chang es chileno. Pero es que uno sabe de países que no extraditan. Sí, Suiza. Por eso, lo que pasa es que... Por eso pregunto, porque no sé eso. Pero si ustedes me dejan terminar, lo que pasa es que no te pasa por hacer un programa con dos mujeres. No extraditan a los connacionales. ¿Tiene que connacionales? Compatriota. Ah, ya, del mismo país, ya. Pero que viva en otro país. Ya. Claro, lo que pasa es, por ejemplo, Hartmut Hopp, el que era condenado por la colonia de Dignidad, está en Alemania y Alemania no lo extraditó. Perfecto. Pero el caso que plantea Begoña, si yo soy chileno, puedo irme a un país que yo sepa que es difícil que me extraditen. Malta, por ejemplo. El señor Chang está en Malta y Malta negó la extradición. Ahora, el problema de Chang es que no puede salir de Malta porque tiene una orden de captura internacional del Interpol. A donde sea que vaya lo van a capturar. Van a detener. Y lo van a extraditar. Hay que pedir la extradición. Pero ya está pedida eso. No, pero está pedida a Malta. ¿No? Hay que pedírsela a cada país. ¿A cada país? ¿Y por qué no la piden al tiro para todos? Es que, a ver, lo que pasa es que hay países que si yo tengo lo que se llama una orden difusión roja, una orden internacional de captura, hay países que me mandan de inmediato. Claro. Te suben al primer avión y chao. Sí, pero Chile no. Como pasó con Garay, perdón. Garay tampoco. Garay se pidió la extradición a Rumania y Rumania la concedió. Argentina, en ciertos casos, si tengo una orden de difusión roja,
le impide el ingreso. Sí, yo he sabido varios que le esperan en el avión y lo mandan. Claro, pero si yo ingreso, tengo que pedirle la extradición a Argentina. ¿Qué pasa? Que hay países que con la orden de captura internacional me detienen por el solo hecho de la orden de Interpol. En Chile, si yo tengo orden de captura internacional y entro a Chile, si es que logro entrar a Chile, no tengo detención automática. Tienen que pedir la detención previa dentro del marco de un proceso de extradición. Me estoy poniendo aburrido, sigan. Pero es que es súper importante porque tal como dices tú, el Fujimori, el Garay, el Chang, que estaba acordándome, uno dice, ¿por qué no está acá? O sea, ¿cómo no me acordé de la señora de los quesitos mágicos. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de la mamá de Chang, que supone que sigue acá, ¿no? Sí, pero ella está en Francia y Francia no concedió la extradición. Pero no la concedió porque la condenaron por otro delito, porque era estafadora. Estafadora. En el caso de familia de una no pago de pensión y que la persona va a San Sebastián o San Esteban, por ahí por Tierra del Fuego, y logra pasar a Argentina... No tenemos ninguna posibilidad por este tema de pedir una extradición porque, como dice, sabe, eso se asocia a delitos. Tenemos que también tener claridad que nuestros tribunales tienen jurisdicción sobre el territorio de la República, entonces esa orden se puede cumplir en Chile. No puedo yo que un tribunal en definitiva decida sobre un territorio extranjero para que ellos además ejecuten en definitiva esta orden. Perfecto. Por eso es importante y se decrete el arraigo, ese es el sentido del arraigo, que la persona no abandone el territorio nacional de manera que yo pueda perseguir o ejercer otras acciones para el cumplimiento del pago de una pensión de alimentos. Quiero saber si una persona que tiene detención, o sea, una medida cautelar de orden de arraigo nacional que no puede salir y que tenga que salir por alguna razón médica de un hijo, por ejemplo, o de otro hijo. Se puede pedir autorización al tribunal. Quiero saber que los dos me digan, o en el caso también de un juicio que es muy largo, etcétera, cómo tiene que hacerse. Pero antes, Bego, rápidamente para que la gente que tal vez no ha visto en otra ocasión el programa acerca de cómo pedir una orden de arraigo por un no pago pensión. Mira, en definitiva, cuando yo, lo primero que tengo que hacer, muchas personas dicen, me debe dinero, no me ha pagado hace 3 meses, y directamente piden una medida de apremio o una medida cautelar como es esta. Pero aquí el error es que primero yo tengo que tener claridad que tengo que tener la liquidación de la deuda. ¿Cuánto me debe? Entonces, el paso 1 es pedirle al tribunal, dar cuenta que en definitiva no se ha cumplido el pago oportuno y que se establezca cuánto es el monto, y eso es a través de una liquidación que se hace por un funcionario contable del mismo tribunal. Una vez que yo ya tengo esa liquidación, el tribunal le ordena notificarla a la otra parte. Y luego que él ya está notificado, porque se le otorga un plazo para que él conteste o pueda dar cumplimiento a este pago, si nada contesto, yo recién puedo solicitar que se decrete arresto nocturno, arraigo nacional u otras medidas también, como lo hemos hablado en otros programas, pedir la suspensión de la licencia de conducir, la retención de la devolución de impuestos cuando corresponda. En todo caso, en el Abogado TV, nuestra página en Instagram, están todos los programas que nosotros hacemos todos los días con los títulos, y ahí está el día, y ahí se puede buscar en la página web de la red del programa ese, que está todas las medidas que se pueden pedir para el pago de pensión. Ahora sí, si la persona que tiene una orden de una medida cautelar y no puede salir del país, y tiene que salir, por ejemplo, porque su hijo está enfermo y tiene que llevarlo a operar a otro país, o porque su nuevo trabajo le está dando la oportunidad de tener que ir sí o sí a tal lugar por 2 días, ¿qué hace en el caso penal? Pide permiso para salir del país. Pero aquí... No, lo que pasa es que se pide una revisión de medida cautelar que implica que yo acredito, mira, tengo que ir fuera del país porque mi hijo está enfermo, o inclusive en algunos casos que lleva un año... ¿Hasta por vacaciones? Hasta por vacaciones se ha concedido, lleva un año con arraigo, y si obviamente no es un delito grave, y el tribunal cita una audiencia y se discute. El fiscal la otra parte se puede oponer. Claro, el fiscal, normalmente el fiscal se va a oponer, o el querellante se va a oponer y se discute, y si el tribunal accede, fija lo que se llama fianza de retorno. Fija un monto de dinero que hay que depositar en la cuenta corriente del tribunal para garantizar la seriedad de que voy a volver, digamos. ¿Y esa plata me la devuelven cuando yo vuelvo? Sí. Ah, yo pensé que era para ellos. No, se pide devolución. O sea, me piden una plata como en prenda, por así decirlo, y me dan permiso entre el 7 y el 8. Tengo que señalar las fechas con anticipación. Algunos piden que ya tengan comprado los pasajes. Claro que también eso depende del tribunal, porque alguna vez yo pedí una autorización para salir del país de una persona injustamente acusada. ¿Y no te la dieron? No, le pedí y dijo, bueno, ¿y los pasajes? Bueno, si me autoriza los compro. Obvio. Sí, pero es que a veces no es tan obvio, porque si hay gente que compra los pasajes, pero en general... pero podría decir, tráigame los pasajes y se la autorizo. Claro. Pero asegúreme que me la autorizan para comprar los pasajes. No es tan fácil, pero se puede argumentar en audiencia. Claro, dialogar como estamos conversando acá en un tribunal de garantía. Claro, se puede también acreditar con la reserva.
Porque si o sea, le digo, tengo reservado pasajes, si usted me autoriza los costos. Se otorga un plazo breve para... Y se acompañan los pasajes. Ya, señoría, acá están los pasajes. Ya, perfecto. Rija la autorización dada en audiencia fecha tanto, oficie a Policía de Investigaciones para que le permitan salir. Y uno va con su oficio y lo muestra. Con un papel ahí en Policía Internacional. Un papel, sí. Podría también mostrarlo por celular para asegurarse, porque lo más probable es que vía interconexión ya le haya llegado a Policía Internacional. Perfecto. Por eso se pide con anticipación. Mejor precavido por si acaso cualquier cosa. Es muy similar. En definitiva, esta es una facultad que tiene el juez. Porque en definitiva, aquí lo que existe todavía es una deuda. Y claro, tú frente a una situación que sería razón de viajar, el tribunal pondera cuál es el viaje. Como dices, ahí se pondera el delito, aquí se pondera el monto de la deuda, el motivo del viaje. Entonces esto es facultativo para el juez. No es que él tenga la obligación de otorgarla ni la obligación de negarla. O sea, es algo de criterio. Se le otorga la facultad de decidir y claro, como bien dice Sabas, es más razonable otorgarla cuando tú ya tienes su antecedente. Ahora, claro, ninguna persona quizás va a hacer un gasto antes de alojamiento, de estadía o pasaje sin tener claridad esa autorización. Ahora es difícil que ocurra en el caso de familia porque estamos pensando en la lógica que tú estás debiendo deuda. Entonces imagínate un poco insostenible decir, mire, sabe que debo 3 millones, pero resulta que mi pareja nueva me regaló un viaje a Miami, entonces quiero que usted me autorice ir 7 días. Lo más probable es que el tribunal colija que es una superchería. Me explico, entonces piensa que además lo más probable es que tenga arresto, entonces no sabemos si lo está cumpliendo. Es poco visto, es más en materia penal esa Pero para un trabajo sí podría ser. Sí, o sea, es que se puede solicitar y claro, sería ahí más viable, sería por más 4 o 5 días mi empresa me está enviando a tal país, por 4 o 5 días y esto me va a permitir quizás hacer una oferta de pago. Claro, voy a poder pagar más, perfecto. Uy, qué bien, me gustó. Vamos a un pequeño corte en el abogado, pasa volando el día. Me gustó esa palabra que me dijo. Vamos y ya volvemos. ¿Cuánto fue? Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. La orden de arraigo, querida Begoña y Sabas, ¿solo se la dictamina un tribunal? Nótese, yo no quiero que me Sí, querida Begoña y Sabas, yo voy a hacer el mismo alcance. Claro, es casi... ¿Y tú, negrito? Querida, como me dice que no lo desperfile y ya le tengo un poquito de miedo. Mejor no me diga querido Sabas. ¿Puede, por ejemplo, uno pedir una orden de arraigo para un hijo? ¿Hay otras situaciones en las que se usa la orden de arraigo? Es que el orden de arraigo en materia, la experta, digamos, es Begoña. En materia penal no, la orden de arraigo es para un imputado. Otra cosa es una medida de protección. Por ejemplo, también es una orden de arraigo, po. Sí, pero es que medida de protección que impida salir a los hijos se puede utilizar en familia porque además está la patria potestad y eso lo puede explicar Begoña. Pero en materia penal, yo para pedir una prohibición de salir del país de un hijo, el tribunal me va a decir, oiga, si usted tiene que autorizar que salga del país, así que con eso está protegido. Yo podría pedir una medida cautelar que es prohibición de acercarse y por ende, si el papá tiene prohibición de acercarse, indirectamente no puede salir con el papá. No sé si me explico. Claro, porque tendría que violar el acercamiento, claro. Perfecto. Pero en materia de familia se podría ver. No, lo que pasa es que en el caso de familia lo que hay es que la ley dispone que cuando va a salir un menor de edad del país, tiene que contar con la autorización de ambos padres si es que no está acompañado por ellos al momento de viajar. Claro, lo que pasa es que antes, cuando no se tenía que pedir esa firma de autorización con los dos papás, había muchos padres que utilizaban la orden de arraigo para que no llegara el otro padre, por ejemplo, no, pero es que la orden de arraigo en materia de familia se decreta en el contexto de una deuda de pensión de alimentos, no se asocia a otras cosas. Yo no puedo ir a pedir una orden de arraigo para lo que yo quiera. ¿Y cómo una medida de protección entonces? Porque la medida de protección también tiene cautelares dentro de este procedimiento y una de las medidas que se pueden tomar es prohibir la salida del país en el contexto de una medida de protección. Claro. Por ejemplo, yo digo, mi hija, que el cuidado personal hoy lo detenta el padre, está sometida a situaciones de vulneración en su entorno familiar y tengo antecedentes de que se la quiere llevar a tal lugar. Él va a viajar y en definitiva... Y yo le di un poder, por ejemplo, claro. Yo ya le hice el poder y tomé conocimiento en forma posterior, interpongo una medida de protección señalando todos estos antecedentes y pido como medida cautelar que se le prohíba la salida. Por ejemplo. Pero no es orden de arraigo, pero el título es lo mismo, el título es distinto. No, porque el arraigo está destinado como una forma de obligar al pago y está en contra del deudor. Lo otro es una medida cautelar que busca dar protección.
el fin es Ya, distinto. pero y aquí lo que te prohíbe, la claro, situación es la misma, salir del país. Pero respecto al menor de edad, que finalmente es la víctima, entre comillas, no el... ¿Y cuánto se demora ese proceso? Por ejemplo, en el caso que, claro, la medida de protección es rápida porque es un procedimiento especial que por la gravedad de los hechos que se están denunciando se dispone que se tiene que citar una audiencia en el más breve plazo posible, generalmente al 5º día. Ahora, claro, por la demanda, el retraso también en los tribunales a veces un poquito más, pero es un procedimiento rápido y si uno tiene antecedentes, se acerca al tribunal, a la sala de medidas cautelares, generalmente se entrevista con un consejero técnico y relata estos antecedentes, incluso se pueden decretar antes de la audiencia. Siempre para el niño, en el fondo. Claro, porque la medida de protección tiene la lógica ¿Y eso de dar 18? protección en el caso de los niños, niñas, adolescentes que están siendo vulnerados en sus derechos. Eso hasta los 18, porque 18 pasado años, los usted a los 18... 18 años mayor de edad puede viajar donde quiera sin autorización de nadie. Mira. A menos que tenga arraigo. Perdona, ¿y en el caso de un juicio se levanta la orden de arraigo cuándo? ¿Cuando ya es culpado? ¿Cuando se hizo la pena? ¿Cuándo? O sea, ¿Cuándo? para que cese de pleno derecho la orden de arraigo, cuando hay una sentencia absolutoria firme en favor del imputado o cuando... O sea, quedó libre porque por absuelto, inocente o no culpable, que no es lo mismo, ojo. ¿no? No quiero. No, sí. Lo que pasa es que una persona puede haber cometido el delito, pero ser no culpable, por ejemplo, demente. Ah, ya, perfecto. Tiene una causal de eximente de responsabilidad penal. Lo hizo, pero no... Claro, pero no es inocente, mató a otra persona, pero estaba loco. Ya. Para que se entienda coloquialmente. Sí. Y la otra también puede ser cuando se dicta sobreseimiento definitivo de una persona que equivale a una sentencia interlocutoria, perdón, a una sentencia absolutoria, pero no es producto de un juicio. Por ejemplo, queda acreditado que no hay prueba suficiente, queda acreditada la inocencia, pero no es propiamente una sentencia absolutoria, una cuestión técnica. No necesariamente es inocente. Claro, ya no sé, o la mujer mayor de edad que había denunciado una violación, se casó con el sujeto, es una causal de sobreseimiento definitivo. O se pactó una salida alternativa de estar un año firmando y se cumplió la salida alternativa, la suspensión condicional del procedimiento y se dicta sobreseimiento definitivo. La respuesta en sencillo es: se acaba o se deja sin efecto por el tribunal que la decretó a través de una resolución judicial. Pero cuando ya hay una respuesta. Es que es una respuesta en sencillo pero errónea, ¿ves? Estoy hablando de familia. Ah, ya, me retracto. De tu materia. No, yo me imagino que se paga y sí, queda porque aquí libre. no queda nada de pleno derecho sin efecto si tienes arraigo. Estoy siendo vulnerado mis derechos por la panelista. No, porque y por tú no eres animadora. menor de edad. Qué terrible. Ya, pero en el caso penal, entonces, ¿cuándo? ¿Cuando es declarado inocente o culpable? Sí, o cuando lo deja sin efecto el tribunal, son 3. Y cuando es inocente, sobreseimiento definitivo, o se cumplieron las condiciones de una salida alternativa, en definitiva siempre lo puede dejar sin efecto el tribunal, pero hay casos en que está obligado, si el tribunal oral dictó una sentencia absolutoria, el tribunal que dictó el arraigo, que normalmente va a ser el juzgado de garantía, está obligado, no puede decir que no. Claro, sí, pero en otros casos puede decir que no. Y una persona que se va presa por un delito y cumple su condena, ¿ahí se le levanta la orden de arraigo? ¿O cuando no, la orden de arraigo se levantó porque terminó el procedimiento penal y yo podría pedir, pero es inútil que la pida porque voy a estar preso. Sí. Pero ojo. Pero igual con un helicóptero te pueden venir a buscar. Sí, claro, pero ahí da lo mismo que tengas arraigo. Resulta que si yo estoy condenado y no tengo arraigo, pues tengo arraigo mientras esté condenado, claro, ¿no es cierto? Pero podría eventualmente igual pedir autorización para salida intrapenitenciaria o me lo cambian por reclusión nocturna, ellos entre comillas por ir a Mendoza y volver en el día. Claro. Eso. Bueno, ya, pero no se puede. Podría. Sí. Interesante este tema porque uno muchas veces escucha la orden de arraigo, incluso de los casos conocidos, pero uno no necesariamente entiende todo lo que hay detrás de la prohibición. Hay otra cosa que se me olvidó decir. Se ocupa poco en materia penal, pero hay hartos casos en que se ha ocupado, en que el arraigo, a diferencia de otras materias como familia, puede ser nacional. ¿O regional? O regional, o inclusive de la comuna. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que no se ocupa habitualmente porque es difícil controlar. Exacto. Claro. Porque si me dicen a mí, oiga, no puede salir de Las Condes y atraveso el canal San Carlos, estoy en La Reina, en Providencia de Ñuñoa. Claro. Entonces es medio complicado. Pero sí se puede ocupar en ciudades más pequeñas. Y en familia no, el arraigo se decreta nacional. Nacional. Sí, ya te lo había preguntado, pero yo pensé que era al aire y no te lo pregunté en comerciales. Tenemos una pregunta que nos mandaron a nuestro WhatsApp, más 569 4023 8905. Nos escribió, ahora vamos a ver inmediatamente quién. Que está en la pantalla ahí, ¿o no? Léalo usted que yo no veo. Hace 2 meses estoy con orden de arraigo por no cumplir con la pensión, ya que estaba cesante. Ya. Hoy ya encontré trabajo y como compensación me gustaría llevar de vacaciones a mi hijo, pero se me hace difícil cumplir con ambas cosas a la vez. ¿Es posible llegar a un acuerdo con la madre de él? Nos escribe don Miguel. Y lo contesta doña Begoña.
Qué bueno que encontró trabajo, Miguelito, me alegro muchísimo. Miguel, efectivamente usted puede llegar a un acuerdo con la madre y es lo que yo le recomiendo que haga, porque en efecto, obviamente, la cesantía es uno de los grandes motivos por los cuales uno se atrasa en el pago y la razón es obvia. No estoy percibiendo ingresos, generalmente vivo con un seguro de cesantía que es mucho menos de lo que yo percibía, pero la ley también otorga la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo en una forma de pago. Entonces, ahora que encontraste trabajo, que además quieres llevar a tu hijo a vacaciones, que me parece maravilloso, porque hemos dicho muchas veces que no hay que mezclar el tema de las deudas de la pensión con la vinculación o la relación directa regular con los hijos. Entonces sería una buena propuesta que tú le digas, mira, voy a destinar, esto es lo que yo debo, dame tantos meses para pagar, una cuota que te acomode, porque obviamente hay que seguir pagando la pensión mensual, y explicarle tu interés, que en definitiva es que también tu hijo pase un tiempo de vacaciones contigo, y eso obviamente también va a involucrar un desembolso. Ahora sí tienes que tener claridad que es facultad de la madre acceder en definitiva a este acuerdo. Entonces hay que ir con una postura de negociación, porque el tribunal tampoco le puede imponer a ella aceptar el pago en cuota. Entonces también ahí es importante mantener una buena comunicación, así es que mucha suerte con eso, Miguel. Ahora, también uno podría pensar desde el otro lado, y corrígeme si me equivoco, querida Bego, pero seguramente la madre de tu hijo, Miguel, debe plata a ella porque ha tenido que recurrir a distintas maneras para poder conseguir dinero, mientras tú no le pudiste pasar la pensión. Por eso es bueno conversar, porque quizá ella puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo necesito ese dinero por lo menos que tú vas a gastar en las vacaciones, y quizás no te vayas de vacaciones, llévatelo un fin de semana a un lugar más cercano, gastamos menos dinero y estamos todos felices. Pero eso es negociar, es conversar. ¿No es cierto? Porque si él se lo quiere llevar una semana y va a poder pagar cuotas más pequeñas, y tal vez ella está pagando mucho interés en las tarjetas, etcétera, llevárselo 3 días, que es bonito que esté padre e hijo juntos, etcétera, pero en vez de una semana, 3 días, y ahí puede abonar un poquito más, porque no es solo voluntad. O sea, me imagino que la mamá también dice, pucha, yo estoy hasta acá con las deudas, estoy pagando puros intereses. Y claridad en lo que se llama las prioridades voluntad, también. Pero claro. Entonces, si hay otras prioridades, por ejemplo, que cubrir, no sé, ahora viene marzo, hay que pagar quizás una matrícula, útiles escolares, uniforme, las vacaciones vienen a ser como algo secundario frente a otras prioridades. Y puede ser un día por el día, o sea, hay maneras de puede llegar a un acuerdo, si es que ojalá lo logre. Siempre con acuerdo todo se puede conseguir. ¿A usted le gustaría aportar algo? Porque lo que digo, el hijo de Begoña está impecable. Impecable. Nada más que decir. No me quiero desperfilar. Qué lindo. Mira, tanto risa, nos vamos a un pequeño corte en el abogado y ya volvemos. Mi querido Sabas. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y lo mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y te recomiendo Defensa Familia, Defensa Víctima, defensadeudas.cl. La primera consulta es absolutamente gratis. ¿Qué dije yo? Deudores, perdón. Defensa Deudores, Defensa Víctimas y defensafamilias.cl. La primera consulta es absolutamente gratis. No tengas miedo en preguntar. Muchas gracias, mi querido Sabas. Muchas gracias, Begoña. De nada, doña Cristina. Y ustedes también, que tengan un lindo día. Cuídense.